Pues No, yo no. cariño. Pero di algo tú, Matías. Todo el mundo vota que va Matías. Claro. Muy bien. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a Gestalt Vilanova. Es realmente un privilegio para nosotros, con Raquel, recibir a gente de la talla de Sergio. Bueno, tan alto no soy. Tú eres más alto. Él lo sabe, Juana lo sabe. Juana es la madrina de este centro. Le va costando aceptarlo, pero nos va diciendo que sí. Y yo me siento como si estuviese recibiendo a mis padres y hablo de Jordi, hablo de Sergi, hablo de mamá Juana, hablo del señor Javier Muro, con lo cual me siento como con alegría devolviendo a la Gestalt y a los grandes de la Gestalt todo lo que me dieron. Así que bienvenidas, bienvenidos. Di tú algo de quiénes somos. ¿De quiénes somos? Bueno, no, es que como no podía venir nadie de la editorial, pues yo les presento, ¿vale? Entonces, ella es Carmen Gallego Cruz, es la que va a hacer la presentación del libro de Sergi. Es una extraordinaria amiga por facilitarnos tantas cosas, por presentarnos, porque cree más que nadie en los libros de Sergio y en los míos. Entonces, es la que va a hacer la presentación. Y Sergio es mi marido. Sergio es el autor del libro, la de Nat Interior. Hizo uno antes, que es el aquí y el ahora, sobre la Gestalt. En este pone más énfasis en la filosofía, aunque también está dirigido a un público que quiera adaptar los conocimientos filosóficos al tema de la ayuda en general, a cómo vivir mejor y cómo conocerse más. Entonces, ahora ya empezarán ellos y que disfrutéis de la charla. ¿Hace falta que tengamos el micro? ¿Se me oye bien? Sí, se te oye bien. Sí, lo habíamos puesto, pero... Bueno, pues mira, yo quiero empezar con algo que aprendí de mi maestra en los últimos años, que se llama Hannah Arendt, una filósofa de origen judío-alemán que he aprendido a integrar absolutamente en mi vida porque me ha dado una compañía y una sabiduría en estos últimos tiempos que yo creía ya que era imposible adquirir, ¿no? Siempre estás aprendiendo cosas, pero lo que estoy aprendiendo con ella es algo absolutamente maravilloso. Y Hannah Arendt decía algo maravilloso como que mi patria son mi familia y mis amigos. Yo comparto esto con Hannah Arendt. Mi patria son mi familia y mis amigos. Aquellos por los que yo realmente siento apego son por aquellos que quiero y que me han querido. Y entre la gente a la que quiero y que me han querido desde hace muchísimos años, desde hace 47 años, que lo estuve contando el otro día, son Juana y Sergio. Sergio, que está aquí a mi lado en estos momentos, nos conocimos en la Universidad de Barcelona en el año 83 estudiando filosofía, éramos del pequeño grupo... 78. Perdón, 78, acabamos en el 83. Del 78 al 83, acabamos en el 83. Nos conocimos eso, en la Facultad de Filosofía, en los pabellones de filosofía, y éramos un pequeño grupo los que después íbamos a hacer filosofía porque la mayoría eran psicólogos o iban a estudiar psicología, y ellos estaban en la parte de delante de la clase, yo estaba por el medio que no se me veía demasiado, pero ellos estaban en la parte de delante y yo los admiraba muchísimo, así de lejos. Y en segundo ya estuvimos juntos en clase y empezamos una trayectoria como personas, como amigos, como compañeros, que ha sido maravillosa. De alguna forma, la familia de Juana es mi familia también. Yo siento que su familia es mi familia. De hecho, Lidia fue mi sobrina adoptada cuando era pequeña, ¿vale? Entonces, Sergio estudió filosofía conmigo, se dedicó como yo a ser profesor de filosofía. Él estuvo, me parece que en 2 institutos, en Ripoll y en Belvitge, durante toda su vida. Primero en Ripoll y luego en Belvitge, y
paralelamente inició otra preparación, se dedicó a estudiar terapia gestáltica y me acuerdo que durante la muerte de su padre estaba en el curso de sexualidad, tengo bastante memoria para muchas cosas, estaba en el estudio de sexualidad, acabó Gestalt, hizo también los cursos para asesor filosófico como terapeuta, pensando que la filosofía, ya en aquellos momentos, pensaba que la filosofía podía ser algo que se podía servir como acompañamiento, no solamente como un trabajo intelectual, sino como algo como acompañamiento a la gente que necesita crecer en su existencia. Y después inició también los cursos de SAT, acabó los cursos de SAT con Claudio Naranjo. Se ha dedicado pues paralelamente a ser terapeuta gestáltico y profesor de filosofía hasta que se jubiló. Continúa también aún con las terapias gestálticas. Y ha escrito 2 libros, Para vivir aquí y ahora, que es un libro en el que se hace una pequeña historia sobre la terapia Gestalt, y este segundo libro, que se llama La verdad interior, que es un libro en el que mezcla las grandes 2 pasiones que han sido de Sergi, ¿no? La filosofía y la terapia. Ver cómo desde cada una de las vertientes se puede llegar a ayudar a los demás o ayudarse a uno mismo a encontrar esa cosa que todos deseamos, que para cada uno puede ser alguna cosa distinta, que es la llamada felicidad. Y el título es La verdad interior. Y pensad, en unos momentos en el que está tan devaluada la verdad, es decir, que se la considera como algo que es inexistente, que cada uno tiene su verdad y puede decir lo que quiera, aunque no tenga ningún tipo de prueba factual sobre las cosas, yo pienso que titular a un libro, perdón, La verdad interior, es ya poner de alguna manera las cosas sobre la mesa, ¿vale? ¿Por qué? Porque la filosofía empieza con los presocráticos, la filosofía occidental empieza con los presocráticos en Grecia, y Parménides, que es uno de estos presocráticos, escribe un poema maravilloso en el que da cuenta de esta verdad a la que se denomina en filosofía aletheia. Aletheia significa en griego el desocultamiento, el destapar los velos. Significa básicamente que algo que estaba oculto en la naturaleza, la partícula a en griego significa no y lethos significa lo que está oculto, alethos, aquello que ha dejado de estar oculto, pues significa básicamente que aquellos secretos de la naturaleza que estaban ocultos, el filósofo puede llegar a entenderlos. Y como puede llegar a entenderlos, puede convivir con ellos. Decían los estoicos que el mundo está rodeado de unas leyes naturales que no podemos desobedecer porque son las leyes que funcionan en la naturaleza, pero que nosotros, gracias a nuestro logos, a nuestra razón natural, podemos entender. Y por lo tanto, dado que la podemos comprender, podemos adaptarnos al mundo y podemos vivir en él. Después se trata de que a través de la razón y de la emoción, como habla Sergi, seamos capaces de vivir en el mundo, ya no desde la ley natural, que evidentemente no podemos cambiar, pero sí a través de una ley social o de una ley de convivencia en la que podamos ser de alguna forma mejores cada día. Podemos recordar, por ejemplo, a Platón, que decía que la verdad se oculta a veces también por el olvido. Nos bañamos en el río del olvido y habría que empezar a recordar, porque saber es recordar, aprender a reconocer aquello que ya sabíamos en algún momento y que hemos perdido. El libro habla de 15 temas, creo que son 15 temas en los que se hablan de diferentes temas de la filosofía. De hecho, hace una revisitación de todos los grandes temas de la filosofía y me gustaría, dado que no va a ser imposible hablar de todos y me gustaría que fuera un diálogo vivo entre él y yo, me gustaría que fuéramos apuntando diferentes cosas. Yo voy a citar algunas cosas y quiero que Sergi me vaya acompañando en esas citas, evidentemente porque él es el escritor y no yo, ¿vale? Pero porque además quiero que sea un diálogo vivo en el que después vosotros podáis participar. Y empezamos con la idea de ser proceso de cambio. Me gusta esta historia, ¿no? ¿Qué es lo que entiende Sergi como el ser proceso de cambio? ¿Crees que este libro también significa para ti un ser proceso de cambio? Vale. Bueno, a ver, en primer lugar, ahora me estoy todo como emocionado, ¿no? Porque estar aquí con gente tan diversa procedencia, ¿no? Desde familia que hacía años que no veía,
una exalumna de cuando era profesor, compañeros de la Gestalt, mi familia, me emociona mucho. Muy bonito esto. Y bueno, y gracias, ¿no? Gracias a vosotros por hacer posible esto, gracias Carmen por querer estar aquí, gracias a todos los que habéis venido. Sobre todo, gracias, es la palabra que me sale, ¿no? No sé quién oí una vez decir que la palabra más bonita del diccionario es esto, ¿no? Gracias, la palabra más bella. Gracias. A ver, me preguntas lo de... Ya me he olvidado que me preguntaba. Ser proceso de cambio. Es decir, el libro es un proceso de cambio, ¿no? Sí, sí. Quiero que me cuentes qué es eso del ser proceso de cambio y si ha significado para ti un proceso de cambio escribir este libro. Sí, claro, la idea de que somos proceso, de que en realidad no somos nada fijo, no somos nada estático, no somos nada hecho. La idea de que nos estamos haciendo continuamente la vida en cada instante de nuestra vida, ¿no? Esta idea de entender la vida como un proceso, justamente. Y un proceso es algo que ocurre, es algo que sucede y que va sucediendo en el tiempo. Y que para hablar un poquito de esto, pues claro, yo me he inspirado en principio con un filósofo que es, podríamos decir, uno de los padres de la filosofía, de los más antiguos filósofos de la tradición filosófica occidental, porque claro, hablamos de filosofía y hay muchas filosofías en el mundo. O sea, hay toda una filosofía oriental que es súper interesante, yo la desconozco y yo lo que desconozco prefiero no meterme, pero lo que es la filosofía de nuestro mundo occidental, pues hay un filósofo del siglo VI a.C., que es Heráclito, que se le conoce como el filósofo del cambio. Heráclito era aquel filósofo que decía, escribió de manera aforística, de manera con frases breves, a veces un poco enigmáticas, a veces un poco difíciles de entender. De ahí que le pusieron el epíteto del oscuro, Heráclito el oscuro, no porque fuera muy moreno, sino porque realmente era un poco oscuro a veces en sus expresiones. Y Heráclito es un filósofo que ha inspirado a toda la filosofía occidental, prácticamente, ¿no? Desde sus orígenes ha ido marcando muchas corrientes filosóficas. Entonces, claro, Heráclito en estas breves expresiones, estos breves aforismos, pues claro, tiene algunos que son quizá lo más conocido, pero muy significativos. Uno de sus aforismos es algo tan simple que está compuesto solo de dos palabras, que es todo fluye. Todo fluye. ¿Qué quiere decir todo fluye? Pues precisamente esta idea, ¿no? Que no hay nada estable, que no hay nada fijo, que no hay nada determinante, que se determine en el tiempo, sino que vaya sucediendo continuamente, ¿no? Esta idea del fluir de todas las cosas. En griego es pantarrei, todo fluye. Y solo con estas dos simples palabras pues nos pone el marco de lo que queremos decir, ¿no? Todo fluye, nosotros también somos ese fluir de las cosas. Y Heráclito, siguiendo un poquito esas ideas, también expresa todo este pensamiento con una metáfora muy rica y muy utilizada después, posteriormente, ¿no? Que es la metáfora del río, es decir, todo fluye como fluye un río está continuamente fluyendo. Nosotros tenemos a veces la idea de que vamos a un río, nos bañamos en él, ¿no? Volvemos al día siguiente y decimos, pues me he bañado en el mismo río, el río es el mismo. Pero claro, el escritor está diciendo, no es verdad, esto solamente es una apariencia, el río no es el mismo. El río ha cambiado, las aguas han fluido, unos peces habrán nacido, otros han muerto. Y además decía no solamente eso, sino que incluso nosotros cuando vamos al día siguiente a bañarnos en el mismo río, ya no somos los mismos, ya hemos cambiado. Partes de nuestro cuerpo han muerto, otras han nacido, pensamientos que teníamos los hemos olvidado, otros pensamientos han aparecido, emociones nuevas, no somos los mismos. Entonces, claro, esa idea de ese perpetuo fluir, de ese continuo cambio, es una idea que puede resultar a veces un poco ambivalente en el sentido que nos puede generar una cierta ansiedad, una cierta angustia, ¿no? Decir, ostras, estamos sometidos al cambio, no hay nada que podamos decir que está permanente y que vaya a ser fijo en nuestra vida, ¿no? Tenemos la fantasía que la gente que queremos, que lo que apreciamos, que lo que valoramos va a estar ahí siempre, y no es verdad. O sea, las cosas van a pasar, van a fluir, van a cambiar.
Y esto genera una cierta angustia, pero yo he querido en el libro también como darle la vuelta y decir, ¿qué nos está quizá invitando Heráclito con esto? Decir, pues sí, la vida es un fluir, pues entrégate a ese fluir de la vida, ¿no? Entrégate a ese río de la vida, no pretendas que nada esté ahí definitivo, y ahí conectamos con nuestras, por decir de una manera, cuando nos aferramos a las cosas, cuando nos aferramos y no queremos soltar, ¿no? Decir, bueno, vive, disfruta la vida y entérate de que esa vida que estás disfrutando, estás viviendo, va a pasar, ¿no? Y esa es un poquito la idea de ese proceso. Entendernos que estamos dentro de un proceso y que nosotros mismos somos un proceso. Precisamente hay un parágrafo precioso que llamas Danzar con la vida, en este capítulo dedicado a esta resistencia que puede ver al cambio, y que nos dice así: nos insta, se refiere a Heráclito, a asumir sin reservas que estamos inmersos en el río del cambio, que la vida es un proceso continuo de transformación, que nosotros mismos somos proceso. Es una invitación a gozar de cada... Perdón, me ha saltado la página. Es a gozar de cada instante, a permanecer presentes en el presente. Me parece maravillosa esta idea, a gozar, a estar presentes en el presente, porque es la idea, de luego algo que desarrollarás, que es la conciencia, la idea de que tenemos que ser absolutamente conscientes para poder vivir y alcanzar eso que me imagino que todos buscamos, que es la felicidad. Sí, tú has hablado antes de la felicidad y ahora vuelves a citar la felicidad. Claro, yo no sé si en realidad hemos venido a este mundo a ser felices. Ya. Hay una novela, no recuerdo, Juana se acordará de la autora, una novela contemporánea que dice algo así como ¿para qué quiere usted ser feliz pudiendo ser normal? Pudiendo ser normal. ¿No? Algo así, ¿no? Como a veces la felicidad también puede ser según como una especie de tiranía, ¿no? Como queremos ser felices. Parece que si no conseguimos ese estándar de felicidad que buscamos, y no es tanto eso, es como una invitación a entregarse a la vida con lo que la vida trae. Y la vida trae momentos de placer, momentos de dolor, momentos de felicidad, momentos de angustia, momentos de todo. Como decir, entrégate al fluir de la vida, porque es eso lo que hay, ese curso de la vida, ¿no? Que termina en el mar, y en el mar ahí pues evidentemente nos fundimos en algo mayor, pero es aprovechar un poquito ese transcurso de la vida, ¿no? Algo así como decir, yo a veces pienso, ¿no? Llegar al final de la vida, bueno, tú y yo, nosotros, algunos de los que estamos aquí, ¿no? Estamos viviendo, digamos, ojalá nos dure unos cuantos años más, pero estamos en la última fase de nuestra vida, por decir algo, ¿no? Como llegar a este final de la vida, ¿no? Y poder mirar hacia atrás y decir, ostras, ha valido la pena el viaje. Ha sido un viaje en el que ha habido de todo, pero ha valido la pena vivir esa aventura, vivir ese viaje, ¿no? Yo creo que es esto lo que nos puede dar más que la idea de buscar la felicidad, ¿no? Sí. Porque... Yo decía esto porque, vamos a ver, está como ahí presente siempre esta historia, ¿no? Entendamos lo que entendamos por felicidad, que tampoco tiene que ser lo del goce supremo ni nada por el estilo, sino sentirte quizás bien contigo mismo, ya está, no hay que buscar nada más. Él dice, cada momento de ese baile es único e irrepetible y solo podemos danzar si estamos plenamente presentes, dando a cada paso el valor que merece. Sí, sí. Me parece una frase preciosa. Es que esa metáfora del baile a mí me gusta, porque en realidad la vida es esto, en el fondo, ¿no? Un danzar, una vida, y claro, el danzar, pues claro, es como uno tiene que estar presente en ese danzar, ¿no? Pero a la vez en ese danzar también, bueno, pues uno se va adaptando, acoplando a lo que la vida te va proponiendo, ¿no? La vida te va proponiendo cosas, bueno, ¿cómo puedes ir danzando con ese baile de la vida? Pero me parece muy hermoso, ¿no? La metáfora esta del baile. Y estamos, en cierta medida, condenados a contemplar una realidad que a veces creemos verdadera, ¿vale? Como si fuera la metáfora del mito de la caverna platónico, en el que, recordad, están aquellos prisioneros que están mirando la pared de la caverna, que han vivido siempre allí, no han visto otra cosa, están encadenados de manos y pies y solamente pueden ver las imágenes proyectadas en la pared de la caverna, y ellos creen, como no han visto ninguna otra cosa, creen que aquello es verdad. En cierta medida, a veces estamos condenados a vivir en a esta forma de entender que la realidad es eso, antes de poder escapar de la caverna y poder ver que la realidad es otra. Y podemos ver que hay diferentes niveles de realidad. ¿Tú crees que hay diferentes lecturas sobre lo que puede ser esto de la realidad?
como se puede entender la realidad como con diferentes lecturas. Es decir, que el mito de la caverna platónico puede ser entendido de diferentes formas. Sí, claro, este es un mito, no sé, bueno, Carmen lo acaba de explicar para los que no lo conozcáis. Claro, es un mito, una historia, una alegoría, por decir algo, un cuento que cuenta Platón en La República, en uno de sus libros, que claro, da pie a muchas lecturas posibles, a muchas interpretaciones posibles. Y claro, yo he querido de todas ellas tomar una posible interpretación. La idea esta de que en el fondo quizá todos somos un poco como esos esclavos, ¿no? Que desde el principio están atados ahí al fondo de la caverna, que ven ese mundo de sombras, y que claro, para poder salir de ahí se requiere un esfuerzo, se requiere un trabajo personal, el trabajo personal de no conformarse con lo aparente, no conformarse con las ideas recibidas, no conformarse con las creencias impuestas, hacer el esfuerzo de preguntarse, de cuestionarse. Y eso, claro, es un esfuerzo, es un trabajo. Quiero decir, yo creo que el crecimiento personal, lo que llamamos terapia a veces, pues claro, en el fondo es eso, es un esfuerzo por querer salir de esa caverna, por querer buscar la luz que está fuera de la caverna y no quedarnos solamente en aquello que de pequeños nos han inculcado, sea quien nos lo haya hecho, ¿no? Entonces, lo que pretendo en el libro es reivindicar de todas las posibles interpretaciones, porque claro, una cosa que quería decir también, ¿no? Entre paréntesis, es decir, yo he hecho un libro que es un libro de filosofía, pero no es un libro de filosofía para filósofos. Aquí, o sea, es un libro, por decir de una manera, que tomo ideas filosóficas y trato de vincularlas o relacionarlas con asuntos que tienen que ver más con la existencia cotidiana, ¿no? O sea, no es un libro especializado en filosofía, ni muchísimo menos, que no me considero tampoco un especialista, pese a que he sido muchos años profesor, ¿no?, de filosofía. Pero sí tomar algunas ideas y decir, bueno, esto se puede aprovechar, ¿no? Entonces, aprovechar esta idea es decir, si queremos vivir una vida más auténtica, pues tenemos que hacer ese esfuerzo. Porque tal como explica Platón, los esclavos están ahí atados, desde pequeños, desde que nacen. Están viendo ese mundo de sombras. Claro, dice Platón, si alguna vez liberáramos a uno de esos esclavos y entonces se pudiera liberar de sus cadenas y se diera la vuelta, lo primero que vería es que esas sombras que él ve ahí delante están proyectadas por un fuego que está encendido detrás. Al momento de girarse, esa luz del fuego le será demasiado intensa y tendrá que acostumbrarse, ¿no? Se deslumbrará, pero bueno, irá haciendo quizá un esfuerzo mayor, irás subiendo por la caverna con ese esfuerzo y quizá llegue a salir de la caverna, pero entonces al ver la luz del sol todavía se deslumbrará mucho más. O sea, requerirá un esfuerzo todo eso. Y no solamente eso, dice, sino que si ese esclavo vuelve a entrar a la caverna y les dice a sus compañeros, oye, que esto que estáis viendo vosotros no son más que sombras, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Os imagináis qué pasará? ¿Qué le dirán sus compañeros? Estás loco, ¿qué dices? La verdad es esa, no vengas con cuentos, déjanos en paz. Nosotros estamos, claro, este esfuerzo, ¿no? Y esta cosa de poder salir y demás, quizá poder volver y poder también ayudar a otras personas a que puedan salir de ese mundo de sombras en el que han vivido, ¿no?, hasta ahora. Creo que es una, ya digo, se puede interpretar de muchísimas maneras, hay una lectura política, hay una lectura metafísica, o sea, muchas lecturas, ¿no? Pero una más sencilla sería esta, ¿no? Es decir, en el fondo, un proceso de crecimiento personal, un proceso terapéutico, es un proceso de salir de la caverna también y de buscar la luz, aunque nos cueste. Pero me encanta esta idea platónica de este hombre que vuelve a entrar en la caverna, porque claro, se podría haber quedado fuera, ¿no? Ya ha entendido que hay otra realidad, pero no, tiene como una especie de deber moral de bajar de nuevo a la caverna y hablar con los que están allí para ayudarles a salir de la caverna, ¿no? Porque no, saliendo solamente él no se cumple nada, ¿no? Tiene que estar acompañado. Esta idea de que las cosas no podemos hacerlas solo, sino que necesitamos también de la compañía de los demás. Claro que hay una idea que también es esta, ¿no? Que no hay una salvación individual, ¿no? Exacto. Que la salvación también es una salvación que tiene que ver con lo colectivo. Y esto otros filósofos, yo por ejemplo aquí
en algún momento cito a Simone Weil, ¿no? Como esa filósofa francesa, que una filósofa realmente impresionante, ¿no? Porque vivió como 30 y pocos años. Sí, se dejó morir de hambre. Se dejó morir. Es una filósofa que tenía esta cosa de, vivió la época de la Segunda Guerra Mundial, era judía. La Guerra Civil Española, estuvo justo aquí en Sitges curándose de las heridas. Sí. Y tiene esta cosa de decir que no podemos pensar que solo nos vamos a salvar nosotros. Y entonces ella, pese a ser de una familia más o menos adinerada y tal, se puso a trabajar en la Renault como trabajadora. Y quiero saber cómo viven los obreros, ¿no? Quiero saber cómo sufren, tal. Entonces, esta cosa de decir, bueno, sí, no solamente es una salvación individual. Me gusta mucho esta idea de Simone Weil, ¿no? Y Sí. esta idea de podemos volver y ayudar a los demás también a poder encontrar la luz o su luz. Yo creo que en el libro hay un viaje que llevas de alguna forma tú también de salir de la caverna, aunque sea un viaje que estás haciendo a través de las dos cosas que amas, de la filosofía y de la terapia, ¿no? de Gestalt. Y estás haciendo esta especie de viaje en el que tú estás ofreciendo también la posibilidad de que alguien más pueda ver, ¿no? Esa especie de luz que todos deberíamos intentar alcanzar al final, ¿no? De alguna forma a través de nuestro viaje. Yo voy saltando, picoteando, de un sitio a otro, al pobre lo voy a... Pero que si cualquier cosa decís, oye, que esto no lo entiendo, ¿qué dices? O intervenir, por favor, de diálogo, encantados, pero cualquier cosa que... Pues mira, vamos a ir a la página 63. Estoy operada de la vista, pero la luz es poca para mí. No pasa nada. En la página 63... tú hablas de las transformaciones, perdón, es antes. Ahora. Hablas del poder de la culpa, algo que nos retiene a veces en esa caverna, ¿no? Que no nos deja salir de la caverna. No solamente el hecho, no solamente el hecho de que estemos atrapados porque vemos una realidad que no es la auténtica realidad, porque no hacemos el esfuerzo de salir hacia afuera, sino también porque estamos atrapados por algo terrible que es el tema de la culpa, ¿no? Que hemos ido acumulando a través de las cosas que nos han hecho entender desde que éramos pequeños, de que son algo que nos produce como la incapacidad de poder salir hacia afuera, ¿no? Y dices tú, ese sentido moral nos hace sentir el peso de la culpa cuando pretendemos transgredir alguno de esos mandatos internalizados, frenando nuestras posibilidades de libertad y creatividad. Es decir, la culpa nos mantiene dentro también de la caverna, ¿no? De alguna forma. Sí, lo que pasa es que, claro, el tema de la culpa es un tema, como todos, ¿no? Pero es un tema complejo, porque yo creo que hay diferentes tipos de culpa. O sea, hay una culpa genuina, una culpa, no sé si verdadera, genuina, auténtica, que es la culpa cuando uno reconoce el mal hecho, el dolor que puede infligir a otro, ¿no? O a otra persona. Como la idea de... Ahí reconocemos que podemos dañarnos unos a otros. Somos seres que vivimos en comunidad, que vivimos juntos, y en ese vivir juntos nos dañamos inevitablemente. Hay una metáfora que en el libro cito, que es la metáfora del puercoespín, del erizo, de Schopenhauer, que es un filósofo del 19. Y que también hay un poema maravilloso, creo que se dice de Alexandro de León Felipe, que también habla de cómo se pueden amar los erizos. Los erizos. Y es bonito porque, claro, dice esto, claro, los erizos tienen púas. Entonces, claro, los erizos tienen frío, ¿no? Cuando tienen frío, ¿qué buscan? Juntarse. Claro, pero al juntarse se pinchan unos a otros. Con lo cual, al pincharse unos a otros, lo que quieren es separarse. Pero claro, cuando están separados se mueren de frío. Y entonces pues, se vuelven a juntar, y así somos los humanos en el fondo, ¿no? Es decir, cuando nos estamos cerca, cuando somos juntos, nos damos calor, pero también nos podemos dañar, nos podemos herir, ¿no? Unos a otros. Y esto es así. Claro, si nos separamos, nos morimos de frío, sea frío físico, sea frío emocional. No vivo aislado, vivo solo, ¿vale? No hago daño, ni me hacen daño, pero el precio es muy alto también. Es inevitable que nos hagamos daño. Incluso las personas que más queremos podemos hacerles daño. Es así. Entonces, claro, hay una culpa que es la culpa del reconocimiento del daño. Y frente a esa culpa
lo que hay es la reparación. Es decir, bueno, yo reconozco el daño hecho y busco la reparación de ese daño. A veces es posible la reparación, a veces no es posible. Y eso para mí es una culpa necesaria, además. Necesaria, porque, claro, el otro día no sé quién me decía, hablábamos también del tema de la culpa y decía, sí, la culpa, ¿qué tal? Y digo, sí, pero ojalá algunos personajes que están gobernando el mundo tuvieran más sentido de culpa. Ojalá, ¿no? Ojalá tuvieran más ese sentido de... Y no lo tienen, ¿no? O sea, el psicópata es el que no tiene culpa, digamos. Hace el daño, sí. Pero claro, luego hay otro sentido de la culpa, que es la culpa, podemos decir, más neurótica, que es esa culpa que viene dada por mandatos, introyectos, creencias que nos han impuesto y que en el momento que queremos salirnos de esto, pues aparece esta sensación de estoy traicionando algo, ¿no? Esa cultura que nos han impuesto. Entonces, claro, si frente a la culpa genuina lo que cabe es la reparación, frente a esa culpa neurótica lo que cabe es un poco la reafirmación de la propia creatividad, es decir, vale, yo he podido recibir determinadas creencias, ideas, introyectos, pero hay un momento en la vida que tengo que revisar esto. Y decir, bueno, ¿cuánto de esto me sirve? ¿Cuánto de esto quiere seguir siendo? ¿Cuánto de esto me está impidiendo desarrollarme a mí en mis propias potencialidades, ¿no? Y es esa culpa neurótica la que, bueno, no sé si lo pensabas citar también, Sí. Nietzsche, es un filósofo del siglo también XIX, que habla de las tres transformaciones. Las tres transformaciones. Tiene un libro que se llama Así habló Zaratustra, que es un libro muy singular, ¿no? ¿Os acordáis de cuando os lo explicaba en bachillerato, ¿no? Un poco. Así habló Zaratustra. Es un libro poético en que hay un personaje llamado Zaratustra que hace referencia a un profeta real que hubo, que vivió en la antigua Persia, antiguo Irán, digamos, hace no se sabe cuándo muy bien. Pero Nietzsche lo toma y lo recrea, un personaje que va por los pueblos predicando, nadie le hace caso, todo el mundo piensa que está loco, que dice y tal, pero va predicando. Y en una de esas predicaciones habla de las tres transformaciones del espíritu. Y esa creo que es una metáfora muy bonita para un proceso de crecimiento personal, un proceso de terapia, ¿no? Dice, el camello va por el desierto. ¿Y el camello qué representa? ¿Qué animal, qué símbolo es un camello que va por el desierto? ¿Qué os viene como idea? ¿Qué os sugiere? ¿Qué es un camello? Viene como autosuficiencia, ¿no? Lleva su propia agua, no sé. Sí, pero autosuficiencia, pero ¿lo hace para él o para quién lo hace? O sea, imagínate un camello en una caravana, por decir algo, ¿no? Servicio. Servicio. ¿Qué palabras vienen aquí? Carga. Lentitud, ¿no? Sí, peso. Sí. El camello es el que lleva el peso, la sumisión, la obediencia, la resignación, como ese animal que carga con el peso, ¿no? Y claro, dice Nietzsche, va con ese peso por el desierto y en ese tránsito por el desierto se va transformando. El camello dice sí a todo, sí a la carga, sí a la sumisión, sí a la obediencia, sí a lo que toca, ¿no? Claro, en ese proceso se transforma y se convierte en león. Y claro, el león, si el camello dice sí, ¿quién es el león? No. El que dice no. Es el rebelde. El que dice, no, esto no lo quiero. No, esto que me habéis cargado encima, no lo quiero. Y entonces ahí aparece la figura del rebelde, la figura del que dice no. Y Nietzsche dice, esto es necesario, porque hay cosas que debo decir, esta carga yo no la quiero. Yo no quiero eso que me habéis puesto encima. Se rebela contra esto. Bien. Pero Nietzsche dice, aquí no se acaba la cosa. Porque en ese proceso, ese león tiene que acabar convirtiéndose en otra cosa, que es convirtiéndose en niño. ¿Y quién es el niño? El niño es el que vuelve a decir sí. ¿Pero a quién dice sí? Al mismo. Al mismo. Si el camello decía sí a la obediencia, sí a tal, el niño es el que dice, no, ahora digo sí, pero digo sí a mí, a mi propia creatividad, a mis propios... a atreverme a ser quien soy, digamos, ¿no?
creo que es muy interesante como descripción de un proceso, porque hemos de pasar por un proceso de rebelión. ¿Perdona? Ah, perdona. Pensaba que era una pregunta. No, hemos de pasar por un proceso de rebeldía, pero no nos podemos quedar en el rebelde. Porque si nos quedamos en el rebelde, nos quedamos en el que está diciendo que no, pero el que dice que no, no deja de estar vinculado sigue estando vinculado a la orden, digamos, ¿no? O sea, me han dicho esto y miro para atrás y digo, no, pero claro, Nietzsche dice, no, hay que girar y mirar hacia adelante, dejar atrás, ¿no? Y de volver a decir que sí, pero decir que sí a la propia creatividad. Y a mí esa metáfora me parece preciosa, ¿no? Y de eso lo dices en palabras también de Irving de Yalom. Sí, Perdón. quería, con el tema de la culpa que has señalado, has hablado de dos culpas. Una que sería el asumir la responsabilidad de los propios actos y pensar en la reparación, y otra que es la neurótica, que tiene que ver con todos esos mandatos recibidos y el sentir que a veces no somos leales, ¿no? ¿Podrías decir algo sobre la culpa existencial? Ah, sí. Desde el libro también lo cito. Sí, es que era la idea de mencionar ahora con el tema de Yalom. Claro, porque hay un escritor, un psiquiatra, un psicoterapeuta que me parece fascinante, que es Irving Yalom, que es un norteamericano, todavía vive, no sé, tiene 90 y pico de años, y a mí me parece un hombre realmente muy interesante, ¿no? Las cosas que dice. Y él habla también de un tercer tipo de culpa, que es lo que llama la culpa existencial, que es esa culpa que ya no es la culpa ni por el daño hecho, ni la culpa propiamente neurótica, sino es la culpa del reconocimiento del daño que nosotros nos hemos hecho a nosotros mismos. Como la cosa de decir, la pregunta es decir, bueno, ¿qué he hecho yo con mi vida? ¿No? Y esa culpa existencial también puede convertirse, en cierta manera, en neurosis, en el sentido de decir, pues vaya mierda de vida que he hecho, no sé qué, o puede también llevarnos a la reparación, y la reparación en este caso es con nosotros mismos. Es como decir, bueno, pues, ¿qué hago con mi vida, no? Y enlaza con la pregunta que al empezar el libro, nada más empezar el primer capítulo, empieza con una cita de James Joyce, del escritor, que dice algo así como, tan sencillo como, ¿qué vida merece la pena vivir? O sea, hacernos esa pregunta, ¿qué vida merece la pena vivir? Y entonces, es que además a mí me parece que esa frase, con lo corta que es, tiene mucha riqueza, porque es la pregunta existencial, ¿no? ¿Qué hago con mi vida? Y la cosa de merecer la pena, ¿no? O sea, la vida es dura a veces, la vida duele, pero ¿merece la pena? O sea, merece esa pena, digamos. O sea, la idea que creo que vale la pena también decir, ¿no? Merece esa pena que la vida a veces vale la pena vivir lo que hemos vivido. Entonces esta es la pregunta que creo que nos tenemos que hacer y que enlaza con esa idea de culpa existencial. Yo creo que no hay nada más triste, ¿no? Es pues eso, llegar al final de la vida y decir, pues no valió la pena, no sé. Entonces siempre estamos a tiempo de un cambio. Siempre estamos a tiempo de poder decir, ostras. De ese proceso. De ese proceso, ¿no? Nunca es tarde, ¿no? Pues Yalom también lo dice, nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Sí, Precisamente de sí, Yalom. la lucha es buena. Sí. Precisamente de Yalom quería mencionar una pequeña cita que tú haces. Dice, la redención se alcanza sumergiéndose en la verdadera vocación del ser humano, que según Kierkegaard es el deseo de ser uno mismo. Esta idea, ¿no? de ser uno mismo, de convertirte en uno mismo, de que quizás cuando llegue el final de esa vida pues puedas decir, pues sí, realmente ha valido la pena, ¿no? Sí, sí. En todo caso es lo que tenemos, Sí, no hay sí, otra no hay cosa. Vamos a una cita de la página 47. No, 97. Perdón. Es una cita de un poema de Juana Gallardo. Dice así: la verdad está en la piel de las cosas, habla bajo. La alegría solo es volver a mirar como un recién llegado.
Me gusta esto porque es la idea de hablar de lo nuevo que llega al mundo, que es el nacimiento de lo nuevo, de lo que habla Hannah Arendt. Hannah Arendt también habla de que cada uno de los seres que llega a este mundo llega con lo nuevo a este mundo, ¿no? A pesar de que haya una historia, a pesar de que haya un pasado, llega con lo nuevo. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Llegamos nuevos al mundo, como dice Hannah Arendt? Bueno, no lo sé, yo creo que llegamos con carga, ¿no? Llegamos con carga, que es la carga genética, la carga generacional, o sea, nos llegamos desnudos al mundo, llegamos con muchas cosas, creo. Pero yo creo que esa idea es volver a mirar las cosas como un recién llegado. Yo lo enlazo con una de las cosas, bueno, de los que conocéis aquí, que conocéis la terapia Gestalt, sabéis que la terapia Gestalt habla mucho de la idea de la atención a lo obvio, a lo que es obvio, como ponernos delante de las cosas, delante de las personas, delante de las situaciones, intentando colocarnos de la manera más limpia posible de a priori, prejuicios, ideas preconcebidas, como simplemente ponernos como observadores de lo que hay, de lo que tenemos delante, ¿no? De la realidad. Claro, esto no sé si es posible porque tenemos nuestros filtros y es imposible ver la realidad tal como es. Ya lo decía esto Kant, ¿no? Siempre hay un filtro, digamos, que somos nosotros mismos, pero sí como tratar de ponernos de la manera más... Y en eso hay un concepto, que es el concepto de... bueno, que utiliza la fenomenología, aunque no es propia de la fenomenología, que ya viene antes, que es el concepto de epogé, es una palabra griega, que es la idea de ponernos de la suspensión del juicio, o sea, suspendamos los juicios a la medida que podamos y pongámonos delante de la realidad como un recién llegado. A ver, ¿qué hay, no? ¿Qué hay aquí delante? Y para eso la terapia Gestalt, ya sabéis, insiste mucho en el tema de los sentidos, de abre los sentidos, observa, ponte frente a la realidad con esa mirada del niño que observa las cosas como si fuera la primera vez, ¿no? Es imposible, es un ideal, esto no va a darse, pero intentemos, porque claro, todo lo que son prejuicios, todo lo que son ideas preconcebidas, son distorsiones en el fondo, ¿no? De la realidad. No sé si era esto lo que... Sí, es que precisamente lo llevaba por aquí. Sí. Es que, bueno, yo te planteaba enseguida que, claro, llegamos nuevos al mundo, era una pregunta, entonces si no llegamos nuevos al mundo, ¿qué significa? Entonces la forma como nos enfrentamos al mundo, ¿no? Porque nos enfrentamos al mundo con una carga que viene detrás, pero deberíamos de mirarlo precisamente como si todo fuera nuevo, ¿no? Esa era mi idea. Y de ahí despojarnos de toda la carga a través de la epogé y llegar a una duda radical sobre las cosas, ¿no? Sí, sí. La importancia de esa duda también, ¿no? La importancia de huir de los dogmatismos, de huir de las ideas preconcebidas, fijas, ¿no? Colocarnos la actitud lo más abierta posible frente a la realidad y frente a nuestra propia realidad, como la cosa de decir, que esto liga también con un tema que se habla en el libro, que es el tema del yo, ¿quién soy yo? ¿No? Todo va vinculado, porque tiene que ver por donde hemos empezado, por la idea de que somos un proceso. Somos un proceso, en realidad, ¿quién soy yo? ¿Soy algo fijo? ¿Soy algo estable? ¿Soy algo determinado? ¿O soy también un proceso? Entonces, huir de encasillamientos en la medida que podamos y mostrarnos más abiertos a las posibilidades que nos va ofreciendo la vida, ¿no? Como decir, ¿no? Porque si no nos encasillamos en que todos nos formamos un autoconcepto, yo soy esto. Y claro, cuando uno dice yo soy esto, automáticamente ¿cuál es el reverso? No soy tal cosa. Entonces claro, ahí ya me estoy, ¿no? limitando, es decir, y esto es un tema que trata la Gestalt, como sabéis, ¿no? El tema de lo que llamamos las polaridades. Es decir, claro, hay una polaridad en nosotros que parece que es la más evidente, la que quizá mostramos o queremos, pero ¿qué hay detrás también de todo esto? ¿Qué es lo que me estoy negando de mí misma, de mí mismo? Que estoy como negándome esa posibilidad de explorar partes mías que quizás son muy ricas, pero como no, yo esto no soy, ¿no? Pues esta idea de decir, bueno, pues en el fondo, ¿qué soy? ¿Alguien es capaz de decir, ¿no? ¿Qué soy realmente? Y aquí enlaza con ideas muy interesantes que ya no son solamente de la Gestalt, sino
de la tradición psicológica humanista y tal, la idea de la sombra, ¿no? La idea de que somos una parte visible que se muestra, no sé qué, pero nuestra sombra, aquello que escondemos o que no queremos reconocer, pues ahí hay mucha riqueza, hay mucho que incorporar también y nos abrimos a esto, ¿no? Y precisamente en esa zona de la conciencia, de lo que podemos ser, tú hablas de 3 zonas de conciencia. Hablas de la zona interna, de la zona externa y de la zona intermedia. Y me gusta esta idea de la zona intermedia, que es de la que habla la terapia Gestalt, ¿no? ¿Podrías comentarnos un poquito? Sí, esto es un concepto de la terapia Gestalt que viene a decir, cuando yo percibo el mundo, ¿no? Claro, hay una parte que es la parte interna. Yo, ¿qué percibo? Mis propios estados internos, sean físicos, sensaciones físicas, emociones, sentimientos. Yo ahora pues me siento, al principio me sentía un poco más nervioso, ahora me estoy tranquilizando un poco más, entonces siento un poquito de miedo, todo lo que voy sintiendo internamente. Esto es lo interno. Luego hay una parte, y esto de alguna manera no se puede discutir. Esto es obvio. Si yo digo, estoy triste, ¿quién me va a decir? No, no estás triste. Ya, bueno, ¿tú qué sabes? O sea, el único que sé soy yo. O sea, esa es mi sensación, por lo tanto aquí no hay discusión posible, ¿verdad? Luego hay lo que le llamamos zona externa, que es lo que veo, huelo, oigo, siento, lo que está fuera de los sentidos. Que esto no es exactamente siempre obvio, porque ahí se puede discutir, ¿no? Pero por lo menos hay un cierto consenso. O sea, aquí es lo que estamos aquí, podríamos estar consensuados de que, bueno, hay una pared, una puerta pintada de blanco. Bueno, sí, nos podemos meter, un científico te diría, bueno, en realidad el color no existe, tal, pero digamos, podemos consensuar una cierta obviedad, ¿no? De que estamos aquí en una sala y no en medio de la selva, o que no sé qué, bueno, lo externo, bien. Ahí podemos trabajar en lo evidente, lo obvio. Pero hay una zona que no está ni fuera ni dentro, que es la zona de nuestras creencias, ideas, fantasías, imaginaciones, todo lo que, ¿no? Todo ese mundo que tenemos de cosas que creemos, que tal, y dices, bueno, ¿esto cuánto hay de eso de evidente? Pues muy poco, ¿no? O sea, esa zona así intermedia es lo que es donde se generan, en el fondo, las neurosis, los malestares, los conflictos de comunicación, cuando uno, ¿no? Estas ideas que nos vamos formando, decir, bueno, ¿y todo esto dónde sale? Esto ni es obvio, ni está dentro ni está fuera, me lo genero yo, ¿no? Como esa especie de broma, ¿no? De uno que está en su casa y necesita un martillo y piensa, tengo un vecino que tiene un martillo, me lo va a prestar, se lo voy a pedir, ¿no? Entonces va para casa, y mientras va para su casa, va pensando, bueno, pero claro, si le pido un martillo me lo da, pero en realidad no me lo quiere dar y lo da por compromiso, o lo da por tal, o mejor no sé qué, tal, va con sus especulaciones y llega allí, toca la puerta, ¿no? Abre, y mira, métete el martillo cuando te quepa, ¿no? O sea, nos hemos montado ya la película de lo que el otro va a hacer, va a pensar, va a sentir. Eso es lo que llamamos zona intermedia. Y esa es la que hay que ir con cuidado, porque es la zona de lo imaginario, digamos. Que no es que esté mal, ¿eh? Es necesaria, porque es necesaria la imaginación en realidad. Y la fantasía. Tú le das muchísimo valor a la fantasía, precisamente. Ahí. Claro. Fantasía es muy importante, pero siempre que sepamos que es fantasía. O sea, siempre que reconozcamos que es fantasía. Yo puedo decir, oye, a un amigo, digo, tengo la fantasía que me va a decir no sé qué. Bueno, vale, tu fantasía, pero no lo des por evidente, porque no lo es. Exacto. ¿Sí? Voy a pasar a otra cita de Juana Gallardo. Lo siento, Juana, es que son muy bonitas, me encantan. Y esta es maravillosa. ¿Cuántas veces prometió el deseo feliz compañía y me dejó más sola que las ciudades del Equílico? Me parece preciosa. Entramos en el terreno de la necesidad y del deseo. ¿Podemos realmente decir en un momento que no tenemos deseos? ¿Podemos extinguir los deseos como por ejemplo desean los budistas o los estoicos en cierta medida también, que se plantean esa especie de negación del deseo? Ya, claro. A ver, yo creo que no. Yo creo que no. O sea, es evidente que los deseos
nos pueden hacer sufrir. Decía el Buda, ¿no? Digamos que el sufrimiento, el deseo es la fuente de sufrimiento, Sí. ¿no? El deseo y la Sí, para los ignorancia. estoicos también, ese es. El deseo y la ignorancia, ¿no? Claro, está muy bien, pero ¿qué sería una vida sin deseos? ¿No? Yo no creo, yo creo que somos seres deseantes, deseamos. Y claro, lo que deseamos y eso nos conlleva inevitablemente al sufrimiento porque a veces no podemos hacer lo que deseamos. También, como dice Schopenhauer, deseamos y cuando tenemos lo que deseamos entonces aparece el tedio y aparece, o sea, hay como una permanente insatisfacción, ¿no? O sea, deseo algo y cuando lo tengo, ese deseo ya parece que me deja insatisfecho y estamos atrapados en esa rueda permanente. Es verdad, pero yo pienso, ¿cómo se puede vivir sin deseos? ¿No? Yo creo que no. Yo creo que la renuncia al deseo es también una renuncia a la vida. O sea, Schopenhauer planteaba, claro, ¿solución cuál era? Pues el ascetismo, ¿no? Digamos, la vida totalmente carente de deseos. No creo que sea el camino. Ahora, sí que es verdad que hay que tener cuidado con los deseos, ¿no? Hay algo como decir, poner un poco de distancia, ¿no? Esto me parece que, no sé si lo cito con el Bhagavad Gita, que habla de esta idea de, bueno, tú puedes desear, y está bien, y a la vez, ponte un poquito detrás, y como no te acabes de querer tus deseos, o sea, a la vez, ¿no? Es decir, está bien, no somos humanos y deseamos, y a la vez colócate como un paso por detrás y no te acabes de identificar totalmente con tus deseos, porque si no es verdad que nos volvemos esclavos de nuestros deseos. De nuestros deseos. Pero en cambio haces una cita de Spinoza que dice, nadie puede desear ser feliz, obrar bien y vivir bien, si no desea al mismo tiempo ser, obrar y vivir, esto es, existir en acto. El deseo en efecto de vivir felizmente, o sea, de vivir y obrar bien, es la esencia misma del hombre, es decir, el esfuerzo que cada uno realiza para conservar su ser. Es decir, que el deseo es necesario para conservar el ser. Claro. Entonces, digamos que las filosofías que de alguna forma eliminan o quieren eliminar el deseo de la vida de los humanos, porque claro, eso conlleva sufrimiento. Evidentemente el deseo conlleva sufrimiento, porque si te quedas tan sola como las ciudades de Declico, evidentemente que hay ahí un sufrimiento, ¿no? Un sufrimiento terrible. Pero si no hay el deseo, tampoco quizás, si no sufres, quizás tampoco no hay nada que valga la pena, ¿no? Claro. Es que esto enlaza con la idea del amor también, que no sé si en el libro lo he hablado de eso, pero que es un tema también importante, porque a veces hay personas que renuncian al amor para no sufrir. Claro. Es como decir, porque con el amor sufres, porque es inevitable. No es que el amor duela, pero sí que cuando tú te vinculas con alguien, cuando digo amor, no digo solo amor de pareja, digo el amor en general, los vínculos. Claro, cuando tú te vinculas con alguien, estás expuesto al sufrimiento, estás expuesto al dolor, porque estás expuesto a la pérdida de eso, y esa pérdida duele. Y hay personas que prefieren, para no sufrir, ya renunciar al amor, ¿no? Decir, bueno, pues no me vinculo y así no sufro. No creo que sea... Pero eso es terrible, ¿no? Claro, no creo que sea una buena idea. Una buena idea. Entonces, claro, es mejor decir, pues sí, me entrego al amor y sé que puedo sufrir. Y sé que me puede doler. Y me entrego a ese dolor, también como decía Nietzsche, ¿no? Entrégate al dolor tanto como al placer. Quiero decir, bueno, toca sufrir, pues... Sí, en el libro hay un poema precioso que os recomiendo, si podéis echarle un vistazo, de Lu Andreas Salomé sobre este tema, sobre el tema de entrégate a la vida, sé capaz de cogerla con las dos manos, ¿no? Entrégate al dolor, a la furia, al deseo, a todas estas cosas, ¿no? Lu Andreas Salomé era una mujer muy interesante, ¿no? Muy fascinante. Y muy inteligente, porque en vez de elegir estar con hombres tan problemáticos como Nietzsche, por ejemplo, que quiso casarse con ella, decidió estar con alguien que le dejaba el camino libre para poder vivir realmente como ella quería. Sí, fue una mujer libre en un contexto de, claro, finales del 19 y principios del 20, que claro, una mujer que vivió una vida muy libre
fue amiga de Nietzsche, aunque nunca... Y de Rilke. De Rilke, de Freud. Y de Freud. Y de mucha gente. Pero claro, vive una vida así muy intensa, ¿no? Una vida muy intensa. Y tiene ese poema que es muy bonito, que además Nietzsche le puso música, porque Nietzsche era músico también. Entonces el músico este poema dedicado a una oda a la vida, ¿no? Una oda a la vida, que es precioso, os lo recomiendo. Y ya para acabar, más o menos, porque... Sí, porque si no estamos dando aquí la tabarra... Exactamente, estamos aquí mareando a la gente. Me gustaría que habláramos finalmente del tema de la libertad. Tú afirmas, de alguna forma pienso que queda claro que la libertad tal como la conocemos en el mundo contemporáneo nace en el Renacimiento, que anteriormente no hay esta posibilidad de creencia en la libertad de la manera como la conocemos actualmente, y sobre todo nacería con Kant, con la división que hace Kant entre razón práctica y razón teórica, diciendo que es a partir de la razón teórica donde nace la libertad como un postulado, puesto que el mundo, si es causal, es imposible la existencia de la libertad. Sí, claro, esto es una vieja polémica de la ¿Somos libres? ¿Existe la libertad? Claro, estos filósofos que poca faena tienen, ¿no? Para ya regular estas preguntas tan así. Pero claro, que es un tema importante, porque decir, a ver, cuando yo hago una cosa que creo que la estoy haciendo libremente, ¿realmente soy libre? Y dirás, hombre, sí, porque decido. Pero claro, algunos filósofos te dirán, tú crees que decides libremente. En el fondo tú estás haciendo algo porque estás condicionado por factores que tú no conoces, que desconoces, y a eso que tú desconoces le llamas libertad. Pero en realidad, si tú supieras todos los condicionantes que hay detrás de cada decisión, verías que no más has podido hacer lo que has hecho. Claro, esto se llama en filosofía determinismo, ¿no? Estamos determinados. No es tanto la idea de que hay un destino, sino la idea de que hay una causa. Si todo lo que ocurre tiene una causa, cualquier cosa que yo haga o decida también tiene una causa, y esa causa no la he decidido yo. Con lo cual, estoy atrapado en esto, ¿no? Y claro, en cambio, otros filósofos pues dirán, no, existe un margen de libertad siempre. Por más que yo tenga condicionamientos, no soy totalmente libre, obviamente. Yo no puedo decir, salgo por la ventana volando. No puedo, obviamente, ahí está una limitación. No soy libre para eso. Pero siempre hay una posibilidad de elegir, ¿vale? En cada momento de la vida. Entonces, claro, esa posibilidad de elegir es lo que me da ese margen de libertad que yo tengo desde la decisión consciente de que yo tal. Vale, hay esas dos posturas. ¿Quién tiene razón? Los que dicen la libertad es una fantasía, no existe, en el fondo, ¿qué tal? O el que dice, no, sí, realmente somos libres. Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, y ahí Kant un poco toma esta cosa y dice, bueno, desde un punto de vista de la razón es imposible, pero claro, hay algo como de una apuesta práctica, ¿no? Es decir, ¿por qué apostamos? Porque si apostamos por el determinismo, pues plaguen velas, ¿no? ¿Dónde está la responsabilidad humana, por ejemplo? Claro, si yo lo único si yo lo que hago es lo único que puedo hacer, no puedo hacer otra cosa, pues entonces ya, ¿para qué planteamos nada? ¿Para qué discutimos? ¿Para qué hacemos terapia? ¿Para qué, ¿sabes? Entonces, claro, es como una especie de absurdo, ¿no? Entonces, de ahí que la libertad sea decir, bueno, pero sí hay libertad, sí puedo elegir siempre. Entonces, esta está y la libertad comporta responsabilidad. Si yo soy libre, soy responsable de lo que decido. Y hay otro pilar de la Gestalt, que es la responsabilidad. Ese llamamiento es decir, hazte responsable de tu vida. No atribuyas a todos, no sé, a los astros, a mis padres, a no sé qué, al otro, a Netanyahu, a Trump. Sí, todo esto está ahí. Pero ¿qué haces tú? O sea, con el margen que te queda de libertad. Y esa es la apuesta por la libertad, la que yo creo. Es la apuesta que deberíamos de hacer. Ahora, puede ser que no sea así. Sí. Hannah Arendt dice que solamente dentro del mundo común, en el mundo donde hay política, es posible la libertad. Es decir, solamente estando con los otros es posible que seamos libres. Pero claro, significa asumir la responsabilidad. Es que si no, perdona, pero si no hay un absurdo, hay también yo creo que en el libro lo cuento, ¿no? Una pequeña anécdota, ¿no? Dos filósofos están discutiendo. Uno es determinista y dice, no, la libertad no existe, solo podemos hacer lo que estamos haciendo, da todos sus argumentos. Y el otro
dice, no, sí, que existe la libertad y tal, no, que no, pues no se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces el que defiende la libertad coge un bastón y le empieza a dar bastonazos al otro. Y el otro le dice, oye, ¿pero qué haces? Que me están parando de darme... Y el otro dice, pero tú no dices que solo puedo hacer lo que puedo hacer. Por tanto, ¿cómo me pides que deje de hacer lo que estoy haciendo? Si solo... O sea, para que veáis que, claro, el determinismo radical es como absurdo, porque al final dirías, si tú eres determinista, tienes que aceptar que te esté dando bastonazos, porque no puedo hacer otra cosa. ¿Entendéis? O sea, yo creo que no. Ahora, ¿cuál es la condición de la libertad? Para poder ser libres, entre comillas, con todas las limitaciones, ¿cuál es la condición? ¿Qué necesito? Yo lanzo la pregunta. ¿Qué se necesita? ¿No? ¿Eh? La conciencia. Eso, la conciencia, el ser conscientes. Y ahí que la terapia está, otro pilar es, date cuenta, sé consciente. Porque claro, una máquina no es libre, un ordenador no es libre. Por más que sea sofisticado y por más que sea tal, un ordenador está programado y solo hace lo que está programado a hacer. No tiene libertad, ¿no? De momento. Que no quiere decir que no sé, o sea, ¿recordáis de la película de 2001? Sí, sí. En el espacio del ordenador del HAL 9000 que toma decisiones por su cuenta. No le deja apretar. Apretar el botón, claro. No lo sabemos. De momento está programado y por tanto no es libre, pero claro, nosotros podemos salirnos de la programación, pero para salir de la programación necesitamos la conciencia. Sin conciencia no hay libertad. Sin conciencia hay repetición de programas, que todos tenemos programas también, todos somos un poco robots. Esto ya lo decía Gurdjieff, que era una especie de místico, filósofo del siglo XIX, ¿no? Principios del XX y tal. Decía, los seres humanos somos un poco robots todos. Es verdad, porque estamos programados. Pero claro, la diferencia es que tenemos conciencia, ¿no? Y un robot que es consciente ya no está robot. Ya deja de ser robot. Aunque seamos un poco robots también. Porque tendemos a repetir, tendemos a... Pero claro, ponemos conciencia y de ver qué estoy haciendo. Esa es la libertad. Y bueno, simplemente me gustaría acabar con una cita de un profesor común que tuvimos, de Manuel Cruz, que dice, soledad es la vivencia de que no importamos a aquellos que nos importan. Ojalá estemos al lado de aquellos que nos importan. Gracias. Preguntar, claro, decir algo, pues... Por favor, preguntar. Lo más bonito siempre es el intercambio. Cuanto más intercambio, más riqueza. Esta cita es muy bonita, es verdad, ¿eh? Sí, es una cita maravillosa. Sí. No importamos a aquellos que nos importan, ¿eh? Esa es la auténtica soledad. También hay una que no sé si la cito, no creo que no, de Ortega y Gasset, que decía, ¿quién es el pesado? El pesado es el que nos priva de nuestra soledad sin darnos compañía, de verdad. Sí, está aquí también. Está aquí. Nos priva de nuestra soledad, pero no nos da compañía. Este es el otro pesado. Para eso estoy mejor solo. Bueno, sí, el aburrido es el que nos priva de la soledad sin brindarnos compañía. Venga, alguna cosilla, no sé. ¿Creéis que vale la pena toda la filosofía con la terapia, con, no sé, tener nociones de filosofía, aprovechar un poco esta tradición? Hombre, sí, yo creo que sí, que el pensar sobre las cosas es útil y es... Bueno, es que si no, eso, lo que seríamos robots. Entonces, bueno, yo pienso que sí, que merece la pena, digamos, el punto de vista filosófico o la controversia filosófica. Pienso que sí, que si no seríamos todos iguales y pensaríamos todos. Bueno, pienso que ahí está la diferencia, en que somos todos de forma, que no somos iguales, que pensamos de forma diferente y bueno, pues que somos complementarios en cierta manera, pero a veces bueno, somos también, no sé, contradictorios, eso es inevitable. Depende de la situación, del momento, no sé.
Yo en el libro, claro, no pretendo dar ninguna solución, ¿eh? O sea, creo que la filosofía no tiene solución. No. Tiene preguntas. Tiene explicaciones. Preguntas, Una cosa es sobre la todo solución, preguntas. Y otra cosa es las preguntas y las explicaciones. Una explicación es una solución. Tiene preguntas, entonces lo importante es que nos hagamos preguntas. Sí. Que nos hagamos preguntas y entonces cada uno tiene que buscar sus respuestas, o sea que no hay ningún filósofo que haya dado con la clave de nada, o sea, es preguntarse, interrogarse, tener curiosidad, no esta cosa, ¿no? Jo la idea d'abans de la culpa existencial, no? Que això de que s'ha de viure una vida que pensis ha valgut la pena viure, a mi aquesta idea a vegades m'agòbia una mica, no? Perquè què és una vida que valgui la pena viure? És com, vive una vida que vale, però què hago? ¿Qué toca? O sigui, com que agòbia una mica aquesta idea, a vegades, no? Sí, O sigui, penso realment ho pensaré, què he de fer per arribar a pensar-ho, no? sí, que bé, no? Com ho preguntis. Has de hacer un libro. Sí. Tercer libro de Sí, Lídia, és veritat, i és que clar, sí que és veritat que hi ha una... Quan entrem, o sigui, aviam, que el més còmode és viure mecànicament. O sigui, el més còmode és viure, diguéssim, sent un robot, per dir alguna cosa. No ens fem preguntes, seguim el camí, pam, i ja està. No sé, és el més còmode, és el més fàcil. Clar, en el moment que comencem a fer-nos preguntes, doncs és inevitable que entrem en una certa angoixa, no? Perquè és l'angoixa pròpia també de la llibertat. O sigui, aquests filòsofs que parlen de la llibertat, els existencialistes, que no n'hem parlat, però bueno, com Sartre i d'altres, que també diuen, clar, és que ser lliure comporta angoixa, perquè he de decidir. I si he de decidir, doncs clar, faig bé o faig malament, m'equivoco, no ho sé. Llavors, clar, no hi ha resposta, però sí que val la pena, no? Tu que estàs començant a viure, jo crec que et vagis fent aquesta pregunta, de dir, val la pena el que estic fent? Estic contenta amb el que faig? No, satisfeta tampoc és, perquè no és la paraula satisfet. Hi ha un filòsof, que és Stuart Mill, no? Que parla de la diferència La diferència entre estar feliç i estar satisfet. Clar, diu, Que és el content i el happiness. Clar, els porcs estan satisfets, no? Però no sé si és la veritat. És com, saps? És com, no és tant estar satisfet, però sí com de dir, ostres, doncs val la pena seguir-se preguntant i no tindràs mai una resposta definitiva. I aquesta resposta l'hauràs d'anar construint a la vida, poc a poc, i veient que t'equivoques, i anar, però sempre com pensant, bueno, puc jo anar dirigint una mica la meva vida, no? I puc anar veient què és el que vull fer, no? En quina mesura sento que estic realitzant-me d'alguna manera, no? O estic vivint una vida mecànica, sense això, no sé si et contesta, no? Però que és inevitable que et facis aquesta pregunta i tu que ets jove dir, què faig, no? No, sí, és com, què he de fer perquè en aquell moment miri enrere y veis que se ha valgut la pena, ¿no? Yo creo que hay algunas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, agradecer cada día lo que tienes. Y segundo, que la pregunta no sea solo que también, que me produce a mí contentura con la vida y agradecimiento hacia la vida, sino también qué tengo yo para dar al mundo, qué quiero dar al mundo, qué quiero dejar. Porque todos tenemos dones, son diferentes. Los dones son capacidades de hacer algo bien y que beneficie al mundo y que a ti te produce placer darlo. Entonces, primero dar las gracias por lo que tienes, pero luego preguntarte qué puedo hacer yo para que cuando me vaya, al menos lo que tengo más próximo esté un poquito mejor. Sí. Sí, Me parece que es justo eso. La pregunta tuya es una pregunta muy importante. Es la pregunta por el sentido. Y es la pregunta por lo que los japoneses llaman el ikigai. ¿Cuál es mi razón de vivir? ¿Cuál es mi razón de vivir? Y eso implica eso, preguntarte qué te hace a ti agradecer la vida, pero también qué te hace a ti averiguar cuáles son los dones que tienes, porque todos los tenemos, todos. Y una vida malgastada es cuando uno sabe que no ha hecho nada para desarrollar ese tesoro que tenía, que eran unos dones.
eso es lo que puede producir más insatisfacción, creo. Hay una cosa que me gusta contar, aunque me parece muy dura también en el fondo, que es lo del infierno de Dante. O sea, en la Divina Comedia, Dante va al infierno acompañado de Virgilio y tal, y entonces va acompañando los diferentes infiernos, los diferentes... Y entonces, antes de entrar en el infierno, pasan por la puerta del infierno y ahí Dante ve unos que están fuera, ¿no? Ahí tal, y dice, ¿estos quiénes son? Le pregunta Virgilio y dice, bueno, dice, estos ni los mires siquiera, porque estos es que los que no han hecho nada, ¿no? En la vida, ¿no? No han hecho nada ni de malo ni de bueno, digamos. O sea, que no merecen ni siquiera estar en el infierno, algo así, como que se quedan en la puerta, ¿no? Y claro, es un poco duro, pero en el fondo también es un poco esto, decir, ostras, pues, ¿qué me has venido a dar? Lo que sea, ¿no? Pues... Como mínimo toma algo de partido. Sí, claro, como puede ser con muchas cosas. Para una persona puede ser los hijos, pues bueno, es una manera de decir, dejo algo en este mundo, ¿no? Me entrego a algo, ¿no? O puede ser, yo qué sé, pues hacer de terapeuta, o hacer de jardinero, o de cocinero, yo qué sé, pero algo que digas, ostras, me entrego a algo, porque si no, ¿para qué queremos quedarnos nosotros nuestros dones? ¿Para qué? No sé. Dar, sobre todo, yo creo que es lo más importante, dar. Y saber recibir agradeciendo. Sí. Bueno, yo opino que la vida tiene muchas etapas y en unas etapas haremos más cosas que en otras. Claro. También. Claro. O sea, no es siempre, yo he hecho toda mi vida y he hecho cosas buenísimas. No, hay etapas en las que pues no he hecho, unas he hecho más cosas y otras menos. Claro. Entonces, pues bueno, de esta etapa pues a lo mejor me siento más satisfecho. O de esta otra etapa, o de esta etapa que no he hecho esto, pues no tanto, pero bueno, es un poco hacer la media y decir, bueno, pues en general... Bueno, más que la media, yo creo que la vida es como un guiso. Sí. Entonces, ese guiso tiene muchos ingredientes, algunos serán dulces, otros amargos, otros salados, otros tal, pero al final el guiso tiene buen sabor. Bueno, lo que pasa es que también esto depende de quién pruebe ese guiso, con quién esté en la vida. A ver, me refiero también que para unas personas habrán hecho cosas más buenas y para otras pues eso no es tan significativo. Eso que a otra, que en otro círculo le ha parecido estupendo, ¿no? También hay que mirarlo también desde este punto de vista también. El probador es uno mismo, el más importante. Claro. Hay un tema que no hemos hablado muy importante también, que es el tema de la belleza. Sí. Como buscar la belleza. Bueno, es también muy relativo. Es que no daba en una hora bien calculada. Porque el libro es, de verdad, podría dar para muchísimo, muchísimo más, ¿eh? Pero pareciera más que es una sensación que no una valoración mental. Claro, claro. Es ese sabor que decía que el guiso, ¿no? Es decir, ¿qué sabor tiene esto, no? Ahora, yo recuerdo una frase tuya de cuando hacías la formación que dijiste, pero para hacer guiso hay que matar el pollo. Sí. Bueno, a veces lo que digo es para hacer la tortilla que rompe los huevos. Hay gente que hace la tortilla sin romper los huevos. Hay que arriesgar algo. Claro. Sí, sí. Sí, si no queréis decir nada más, pues gracias por asistir. Y eso es una invitación a decir, ostras, hagámonos preguntas. Hagámonos preguntas porque no se acaba nunca esto de hacerse preguntas. Y tengamos la curiosidad siempre, ¿no? La curiosidad despierta, decir, ostras, que hay una, ya para terminar, pero hay una, Aristóteles empieza su metafísica con esta idea, ¿no? De el asombro ante el mundo, el asombro ante las cosas, ¿no? Es decir, ostras, como, qué misterio, ¿no? Qué cosa más asombrosa es la vida. Vale la pena hacernos preguntas de esto. Pues cerramos el espacio. Gracias por la paciencia. Él firmará ahora el libro. Si alguien me pedís que firme los libros, os pido una cosa, por favor, decidme el nombre primero. Tengo fatal el tema de los nombres. Antes veníamos con Javier hablando y digo, es que tengo un problema con los nombres. Es decir, por favor, no me hagáis sufrir. Mi nombre es tal. Bueno, pues él estará ahora aquí en esta mesa. Bueno, si alguien más quiere
comprarlo y él firmará libros. Gracias, Está mi mochila, ¿no? Gracias. Sergi. Sergi, apagas tú esto. Ah, sí, sí.